4. ¿Ya silenciaron los celulares? Maquillaje. Aquí todos hacemos todo porque no tenemos suficiente presupuesto. Yo hago maquillaje también. Gracias, bueno. ¿Listos? Ok. Dios los bendiga a todos los que se conectan hoy en este nuevo episodio de Vida con Propósito. Hoy nos acompaña Javier Quintero, nuestro hermano Juan Mendoza, y vamos a tener una charla sobre música. Hoy vamos a hablar sobre música, entonces, bueno, ojalá se puedan conectar, esperar y disfrutar de este episodio en el que vamos a estar compartiendo temas súper interesantes. Bienvenidos, chicos. Gracias. Bienvenido, Juan, a este espacio. Me gustaría iniciar este episodio preguntándoles un poco sobre cómo fueron sus inicios en la música. ¿Con qué arrancamos? ¿Quién primero? Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí. Ha sido una experiencia increíble estar conociendo mucha gente nueva. En este momento estoy como saliendo de mi zona de confort porque, bueno, como bien sabes, pues estamos aquí cumplimos un año ahorita en julio. Entonces ha sido una experiencia nueva, bueno, conociendo a Javi, a Jen, bueno, todos los muchachos de acá. Son increíbles personas. La verdad no sí, me la quiero verdad ir. Es que sí. Pero bueno, agradecerles por acogerme también. Y bueno, ¿cómo han sido mis inicios? Yo siento que mis inicios han sido, bueno, siempre nací en la iglesia, porque mis papás desde que yo nací han estado en el ministerio. Y o sea, como que siempre he estado sumergido en ese mundo cristiano, de música, de estar sirviendo. Entonces, mis inicios fueron así. O sea, siempre tengo el recuerdo que cuando era muy pequeño sacaba las ollas de mi mamá y empezaba a tocar en los cultos. Bueno, mi primer instrumento fue la batería. Ah, eso me imaginé porque Sí. Entonces, siempre he estado como sumergido como en ese mundo. Ok. ¿Y Javito? Sí, bueno, primero gracias, igual por la invitación. Y bueno, al igual que Juan, también tuve la bendición de haber nacido en un lugar cristiano. Entonces, pues de pequeñito siempre he estado en la iglesia y creo que en mi caso de pronto fue algo heredado. Pues vengo de una familia de servidores, de músicos. Mi papá es músico y bueno, también los hermanos de él y mis abuelos. Mi abuelo toca el acordeón. Javito, ¿tú con qué instrumento empezaste? Con el piano. ¿Con el siempre has sido el piano? Sí, siempre. Por un tiempo me quise como desviar cuando empezaron a salir todos esos grupos y que Rojo, que Carlira, que Alex Campos estaban en su apogeo. Y yo veía que siempre la banda era guitarra, bajo, batería. ¿Por ningún lado el piano? Y por ningún lado el piano. Yo, pero ¿el piano dónde? En ningún lado el piano. Entonces, no, aquí es metiéndose en guitarra. Pero ya después se me pasó esa bobada. Mira que así me pasó a mí con la batería. O sea, yo empecé a tocar batería, pero sentía que no podía transmitir desde la batería. O sea, como que uno ahí sentado, era como que a mí me gusta moverme y estar como en ese mood. Ah, ok. Entonces por eso cambié como a la guitarra. Sí, a la guitarra. Ok. Y cuando, y Javi, continúa. Sí, básicamente fue eso. O sea, nací pues en un lugar cristiano. Pues siempre desde pequeñito viendo a mi papá, que en ensayos, sí, yo siempre fui como muy apegado a mi papá. Okay. Entonces yo era irme con él que para los ensayos, que aquí, que para allá. Mi papá también siempre fue muy activo. O siempre ha sido muy activo en la iglesia, en el servicio. Okay. Entonces... ¿Aprendiste a tocar acordeón? No, el acordeón no, nada. Hace falta. Uy, claro. Sí. ¿Sabes? Pero yo siento que a los pianistas se les hace más fácil aprender, ¿o qué? Aprender instrumentos, yo siento que los pianistas como que fácil se mueven. Pero más por la mecánica de las teclas, ¿no? ¿O qué? Sí, porque es que es diferente. Digamos que el piano, no sé, es como el instrumento, creería yo que más completo. Sí. Melódico, armónico. Entonces, si uno entiende la armonía, pues digamos que se le podría hacer fácil uno, por lo menos
así sea algo básico, ejecutar algún instrumento. Igual tenemos que entender que la teoría, todo en la teoría de la música es la misma. Es la O sea, lo que misma. cambia es la disposición. Correcto. Entonces- Yo puedo tocar la guitarra muy básico, o sea, yo puedo hacer los acordes, pero si hay que tocar una canción, yo me sé los acordes porque los sé en piano, entonces puedo, digamos que puedo ejecutarlo. Qué bueno. Ok. Pero ¿Y sí. ustedes se acuerdan de la primera vez que sirvieron? Hmm. O sea, que estuvieron en el instrumento, pues. La verdad no, porque precisamente desde que nací estaba en la iglesia. Ok. O sea, todo el tiempo estaba ahí, pero sí me acuerdo de la primera vez que toqué en una convención. Ah, ok. Y fue algo que yo no tenía ni idea y fue, o sea, yo no sé ni No siquiera sé lo cómo que lo está hice. haciendo, pero lucía genial. Sí, sí, sí. Y eso es un consejo también para los muchachos que nos están viendo, o sea, arriésguense. Arriésguense Sí. a hacer, así no sepas, pero yo siento que uno empezando va adquiriendo herramientas, va adquiriendo muchas cosas de experiencia. Y a mí me invitaron a tocar una convención, la de Popayán. Y yo no sabía tocar guitarra. Y dijo que Pero sí. claro, yo dije, no, claro, sí, yo, Ya Yo, sé, yo sí. soy un guitarrazo. Sí, obvio. Ese es arriesgado nivel Dios. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Pero lo que sí hice es que uno tiene que tomar como esas experiencias, pero uno también tiene que prepararse. Obvio. O sea, uno tiene que cortar esa brecha en que puede salir mal. Entonces yo lo que les dije fue, mándenme todo el repertorio antes y yo buscaba por YouTube cómo tocar tal canción. Entonces siempre miraba. Y como que traté de asemejar un poco. Obviamente esa convención me fue re mal. Pero siento que eso me dio como un respiro como para querer seguir aprendiendo y todo eso. Ok. Pero uff, me sentí súper mal. Sí, obvio, porque yo creo que en una convención aún más usted se encuentra músicos muy buenos. No, y es que juegan muchas cosas Sí, a favor de que salga mal. O sea, Sí. los nervios, el sonido, la gente mirándote. Sí. Es Sí, obviamente uno súper tiene complejo. como mayor exposición, entonces no es como en la iglesia de uno que Sí, pues, claro. son los hermanos que usted siempre ha visto, uno se siente como más en confianza. Diferente. Algo que decía Juan ahorita y que yo creo que es súper importante es dejar la timidez. O sea, yo siento que el músico que aprende rápido, que avanza, es el que no deja que los nervios lo controlen, porque pues uno siempre tiene nervios, yo creo que eso es normal. Sino que tú que tocas como ese tema, yo siento que eso es algo más. Obviamente uno aprende a manejar como un poquito los nervios y todo ahí. Pero hay otras personas que es como más cuestión de personalidad. Personalidad, sí. Hay personas que son, o sea, que no les Son muy gusta, así. tímidas. Yo. Sí, Por ejemplo, Súper ¿tú cómo tímido. manejas eso? Sí, porque yo he visto que por ejemplo, Javi es recochero y toda la vaina, pero a la Ajá. hora de tocar es como más bien como tímido o algo así. ¿Tú cómo haces para manejar eso? Sí, lo mismo. Lo mío también siento que ya es un tema de personalidad. De hecho, no solamente en eso, sino que en general yo soy tímido casi que para todo. Pero bueno, una de las claves también es prepararse. la preparación. O sea, cuando tú miras un tema o por lo menos sabes lo que vas a hacer, entonces eso le ayuda mucho a uno porque ya uno va preparado. Entonces uno pues es tímido y todo, pero ya uno digamos que de pronto domina las canciones, ya las estudié, las repasé. Entonces es más fácil, uno tiene esa confianza de que yo sé que la canción va así, va para tal acorde, tal arreglo, tal corte. Claro, era lo que hablábamos con Jane, o sea, como eliminar un poquito esos factores de riesgo. O sea, como que ir como eliminando brechas. Sí, Como empezar a prepararse, si no sale por aquí, entonces preparar esto, bueno, muchas cosas así. sí, el ensayo da confianza, pero yo siento que el instrumentista tiene una ventaja que el cantante no. O sea, yo siento que el cantante está el instrumentista está atrás de su instrumento. Como que un cantante, si usted soliza una canción, ¿cómo se esconde? Sí, claro. Si pasa algo, o sea, como que... No dice la cara visible de la banda. Exacto. Entonces, yo creo que las voces, uno tiene pasa mucho cuando uno inicia, o bueno, a mí me pasó que uno tiende a
amó los labios, no quiere cantar, o sea, como que estás cantando con alguien y usted dice, Hacer yo me pura escucho mímica. feo, ajá, haga mímica. Y eso es malo porque uno no aprende a escucharse, no, la gente no se da cuenta si uno está desafinado, usted no se da cuenta si está desafinado. Sí, claro. Entonces, cante así, cante feo, que va a ir reconociendo cuáles son sus debilidades y va a ir mejorando. Pero sí pasa, o lo he visto mucho yo aquí a la iglesia, que hay gente que está cantando y hay 7 cantantes y escuchados. Estos otros 5 que están haciendo. Y el volumen, ¿no? El volumen está alto. Están cantando la mente aquí. Están cantando mentalmente, sí. Y no, eso no nos ayuda a nosotros a... Sí, claro, porque pues, a igual crecer. tenemos que entender que todo lo que hacemos aquí, bueno, hablando más del tema de la iglesia, es ser un tema de ser como un puente, una comunicación. Y para que tu mensaje pueda llegar, tenemos que abrir los labios. O sea, Sí. y no solamente como en la parte física, sino como demostrar con acciones, demostrar, o sea, Sí, transmitir. sí. Transmitir. Bueno, Javi, nos saltamos su primer servicio. Mi Cuéntenos. primer servicio, estoy entre dos. No sé si fue la primera vez que toqué en el coro niños, que fue eso fue en la central de Bucaramanga, o un matrimonio en la iglesia. No, bueno, fue alguno de los dos, fue un matrimonio, que no Y sé ayer- si es y a- contado como servicio a Dios. Y ayer fue el primero en la iglesia. está arrancando, Javi. Sí, sí, de hecho yo me... Queremos mejor bautizar a dicho, Javi. Se va a bautizar, Javi. Así es. Yo creo que fue, sí, fue cuando empecé a tocar en el coro de niños, pero yo era el piano 2. Ok. Y a mí me daba mucho nervio, me daba mucha pena tocar y que era el piano 2 y que prácticamente era... Explícale un poquito a la gente qué es el piano 2. Bueno, sí, bueno, el piano secundario normalmente es el piano que no lleva el sonido principal, pues que normalmente va a ser el piano, sino que va a ser un string, pads, algún arreglo, o si no hay viento, entonces se hace ese tipo de instrumentos, un órgano. Entonces normalmente... Que es lo que le da el colchón a la canción, ¿no? Correcto. Sí, Mucha gente no les gusta hacer que porque piensan que es como Sí. con los que no saben tocar o algo así, pero quítaselo para que veas. un piano secundario es la base de una canción, sí, Superimportante. obviamente. Sí, esas canciones ahorita de worship, quítale el Demasiado. pads y todo eso y queda... Es la vida de la canción. Exactamente. Entonces, de hecho, yo me da tanta pena que yo le bajaba todo el volumen al Clásico. piano. Clásico. Le bajaba todo el volumen al piano y ahí estaba el director, nada más el hombre donde miraba, yo sentía que uff. Pero bueno, esa fue como la primera vez que empecé a tocar en el coro de niños en la iglesia de Bucaramanga, la central. Ya después nos fuimos para Pereira, ahí hicimos un tiempo. Y ahí ya era en la iglesia, tocaba el piano, era como el segundo en el piano, porque el primero era el pastor. Entonces yo era como el segundo, pero no el segundo que nos turmábamos, sino el segundo cuando él no iba. Ah, ya. Entonces yo siempre era como deseando que el hombre nunca faltara. Que que nunca faltara. Sí, O como que- así, uno esperando que se enfermara antes, que se enferma. No, bueno. yo era todos los cultos así, y faltan 5, el Ay, hombre no preparando llegaba. desde la banca así, calentando. Que llegue el hombre para no tocar. Y que en ese tiempo no es como ahora, que ahora la alabanza la dirige el grupo alabanza y así, sino que era Pasaba la hermanita pasar al el hermanito y agarra el tono, cromáticamente. cromáticamente. Un hermano que cantaba entre do y do sostenido. Pero, Microtonal. ¿quién encontraba eso? Nadie. Pero sí, fueron como... Pero yo las siento que primeras- esas cosas lo prepararon a uno. Sí, claro, Le prepararon definitivamente. el oído a uno demasiado. Es que yo creo que la iglesia, que eso es lo que yo pensaría que distingue mucho al músico de iglesia y al músico secular de banda, la improvisación. O sea, uno en las iglesias tiene que aprender a sobrevivir a mucha Yo improvisación. siento que el músico de la iglesia es demasiado bueno. Porque uno creció tocando vallenato, cumbia, reggaetón, no sé si todavía. Sí, pero ya se canta o sea, reggaetón en la muchos iglesia. géneros, Sí. muchos Ajá. géneros. Y entonces eso hizo que uno se volviera más versátil Sí, es verdad. y es. aprendiera muchas cosas. Es verdad. Y que en muchos momentos, que eso siento que también podríamos meter ese tema. ¿Qué hacer con la costumbre de la improvisación?
porque eso mismo que dices tú, de que uno aprende a tocar muchas cosas y que sube un hermano y canta y uno lo sigue y llega un momento en el que la banda o el grupo de la iglesia a veces dice, somos demasiado buenos, no necesitamos ensayo, y ya uno se confía como en, nos acomodamos, nos acoplamos, nos entendemos y entonces se pierde como la disciplina musical. Yo siento que todos los extremos es malo. O sea, yo siento que uno tiene que como encontrar un balance. Obviamente tenemos que, lo que hablábamos ahorita en el principio, tenemos que acortar esas brechas de errores. Entonces cuando tú ensayas, cuando tú sabes que vas a cantar, ya puedes prepararte desde mucho antes. Entonces siento que eso puede acortar esa brecha de no, hoy no sonó bien, hoy pasó esto. Sí. Entonces hay que prepararse. Sí. Es lo mejor que se puede hacer y por eso ahorita hay muchos ensayos y bueno, muchas cosas. Pero también cuando pasen esos momentos uno tiene que hacerlos. Sí. O sea, uno tiene que, sí, o sea, encontrar y hacer lo que pueda con las herramientas que tiene. Hay que estar preparado. Javito, cuéntanos, ¿qué piensas de este tema? Sí, lo mismo que Juan. O sea, uno, lo bueno es eso que decía Juan, que uno aprende a tocar, digamos, varios ritmos. En la iglesia yo me encontraba con músicos, una vez se queda así, que solo sabe tocar un género de música. Entonces, no, el hombre solo toca música clásica o solo sabe tocar, no sé, baladas o cosas así y no manejan otros ritmos. Musicales, sí. Pero sí es importante eso, no irse a los extremos, o sea, no caer en el error de que porque ya nos entendemos y estamos haciendo match y todo, entonces no vamos a ensayar por eso, porque sí, obviamente se necesita la preparación y el ensayo, y más aprovechando ahorita todas las herramientas que hay. Sí, a mí me parece muy chévere ahorita, pues, uno que casi que todas las iglesias transmiten y uno ve ahí los muchachos ahí ya con sus equipos, con sus lactos. Ya que toca ese tema es muy importante porque yo siento que lo más importante para mejorar es grabarse. O sea, ahí es donde uno mismo es el mayor autocrítico que tiene uno. O sea, yo siento que eso es, para avanzar, es muy necesario. O sea, uno sabe cuáles son las muletillas que está haciendo, siempre repite lo mismo, o puedo ensayar esto, otro, cosas así. Yo creo que ese consejo para las voces también indispensable. O sea, uno como cantante, a veces uno cree que suena de una forma y usted va a escuchar, eso sí, si hay transmisiones malas de la iglesia, eso no cuenta. Pero si ustedes pueden hacer una buena grabación. En la transmisión no hay fallo. No. Pero ahorita hay muchas herramientas también, o sea, sí, o al menos saber qué es lo que estás haciendo. Sí. O sea, si usted ensaya en su casa, grábese. Si hacen ensayos de la iglesia, después del ensayo, que ustedes puedan llegar a la casa y revisar cómo sonó. Porque a veces uno, en la euforia del momento, no dice, y uno hace muchas increíble. cosas. Cuando Increíble. Y cuando usted escucha eso, uy, no, que hice esto, que hice lo otro. Pero lo que dice Juan es demasiado cierto. O sea, la forma real en la que uno se da cuenta en qué está fallando, en qué puede mejorar como grupo, incluso uno mismo, pues es escuchándose. Es escuchándose. Y quería preguntarles, ya metiéndonos como en la música, en sí el sentido de la música. ¿Qué creen ustedes cuál es el trabajo de nosotros como músicos en la iglesia? Porque pues mucha gente tiene perspectivas diferentes de este tema, entonces me gustaría escucharlos. Bueno, para mí, el trabajo de un músico en la iglesia ya ni siquiera va como con el tema de ser músico. Uno en la iglesia tiene que ser un canal, o sea, ser como ese puente entre Dios y la iglesia. Siento que por eso muchas veces nos enfocamos siempre en lo musical. Y hay un tema que estamos descuidando. Y por ejemplo hay un tema que
que uno tiene que aprender a ministrar. Sí. Y ministrar es mucho más que empezar a hablar cosas de la Biblia y muchas cosas así. Sino que yo siento que uno como músico, como adorador, tiene que aprender a discernir. Saber escuchar el entorno, qué es lo que necesita la gente. Por eso yo siento que un músico en la iglesia tienes que ser como un canal. Ese canal donde sí, Dios pueda manifestarse. Y siento que uno como músico tiene como una carga de tratar de hacer un ambiente mejor. Pues yo siento que ahorita podemos seguir conversando eso. Si quieres, Javi, ¿qué piensas? Pues sí, lo mismo que Juan. No, Javi. Pero sí, es que, sí, para mí esa es digamos, la función del ministerio, es igual ser ese canal y también preparar el ambiente, o sea, hacer ese ambiente, prepararlo para la adoración y pues estar muy conectado, lo que dice Juan, con el ambiente, con lo que está sucediendo. Si una vez, no sé si a uno le pasa que uno a veces está tocando y una vez así como que no está pasando nada abajo, entonces uno se queda así como que, uy, ¿será que hay que cambiar las canciones o qué está pasando? Por aquí? Sí, una sensibilidad. Sí, seré yo, Señor. Seré yo, maestro. Y entonces sí, como tener ese discernimiento pues, para saber qué es lo que está pasando en el momento y poder ser ese canal para que vayan a la adoración. Es que yo también pienso con ese tema tiene como muchas vertientes. Muchas arandelas. Sí, porque a veces a nivel, uno como músico, pues uno quiere que la gente se conecte, es una carga que yo siento que la iglesia a veces no la ve o no la comprende, cuando uno está cantando y uno ve como que la gente no pasa nada, como que uno se empieza a cargar porque lo que decía Juan, uno entiende que pues al final el rol de uno no es traer el Espíritu Santo de Dios, porque no es que nosotros no somos el Señor para hacer que la gente sienta, pero sí ser un canal en que el Señor pueda usarlo a uno de bendición. Pero... Sí, yo siento, perdóname, Ajá, yo siento que uno es como el sirviente, ¿sabes? Como el que alista la mesa, el que pone el mantel, como que alista, listo, esto está bien, ahora sí pueden traer la comida. Okay. ¿Sabes? Muy y como bonito, que Dios es el que da como la comida, ¿sí? Ajá. Entonces uno es como el que está preparando aquí, no, ok, listo, ya estamos. Pero entonces a veces pasa que si nosotros inicialmente no nos conectamos, la gente no se va a conectar. O sea, a veces nosotros queremos que la gente sienta algo que nosotros no estamos sintiendo. Entonces ahí también empieza en la disposición del corazón, el trabajo que uno debe hacer como músico espiritualmente, que ahorita quiero que toquemos ese tema porque, por ejemplo, hay congregaciones en que canta una persona o un grupo, el grupo no es muy grande y usted siempre está sirviendo, no tiene tiempo de venir a un servicio. Y de llenarse también. No tiene esos espacios. Y entonces hay momentos en los que uno musicalmente, pues perfecto, pero espiritualmente tal vez no tienes ni siquiera espacios para llenarte de Dios. Ese tema es muy bueno porque yo siento que hay músicos que creen que los músicos no deben ser ministrados. Y no. Y obviamente somos los primeros los que tenemos que estar... Uh-huh. Bueno, lo que dices, tal vez haya una iglesia más pequeña que le toque que cantar todo el tiempo. Sí. Yo siento que hay que buscar esos espacios. Sí. O sea, y esos espacios en la intimidad yo creo que son los que realmente realzan los que te dan ese sello de ok, sí lo estás haciendo bien. Sí. Pero yo siento que esos espacios en la intimidad. Yo creo que uno congregarse, o sea, venir y disfrutar de un culto es demasiado importante. O sea, poder llegar a un culto, no sé, una vez al mes, cada uno pues verá y pues depende mucho de la iglesia y la necesidad, pero obviamente nosotros tenemos muchas formas de buscar en ese momento Dios, porque uno pues en la casa puede orar, usted puede buscar prédicas, pero no es lo mismo que venir a la iglesia y congregarse y disfrutar de un culto en el que yo no estoy sirviendo. Entonces me parece que eso es súper importante, que uno como músico, no sé, hable con su líder,
no, pues rotarme con otra persona, qué sé yo, buscar esos espacios porque hacen mucha falta, en el que yo solo vaya, ore, cante y no tenga esa responsabilidad que uno experimenta en los servicios, que era lo que hablábamos nosotros anteriormente. ¿Qué piensan ustedes de muchas veces, no sé, que hay comentarios que hacen hermanos, que yo he escuchado entre músicos como que los decimos, pero uno no lo comenta abiertamente, como por ejemplo, bueno, la parte importante es la prédica. La parte importante es esta. Y como que minimizan el poder de cuando yo le doy al Señor, que es a través de la alabanza, entre otras partes del servicio. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? O sea, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? Yo siento que eso se volvió una muletilla, ¿sabes? O sea, algo que la gente repite y repite, pero para mí hacerle el culto al Señor es algo que viene de todas, o sea, que viene de todas partes, ¿sabes? Como tiene que ser íntegro. O sea, tengo que tener alabanza, tengo que tener palabra, tengo que tener de todo para que ese culto sea de bendición para mí. Entonces, es algo muy, no sé, cada quien tiene Su punto de vista, sí, oye. Pero para mí todo es importante, ¿sabes? Sí. Obviamente la palabra, y por eso yo siento que uno también como músico tiene que estudiar la palabra para poder transmitirla. Los cantantes tienen que ministrar. Y eso también hace parte de la palabra. Ay, ¿qué piensa? Lo mismo que Juan. Lo mismo que Juan. No, o sea, el culto es completo. O sea, de la oración principal, la alabanza, la ofrenda y la prédica. O sea, uno podría pensar que de pronto, digamos que el culto podría estar dividido en dos partes. Entonces, como que la primera parte nosotros le damos a Dios nuestra oración, nuestras ofrendas, y en la prédica entonces ya Dios nos da a nosotros el alimento, la palabra. Entonces a mí me ha pasado, para mí no es lo mismo cuando llega un culto por la mitad a cuando llego desde el principio. O sea, si yo llego a un culto ya exactico para la prédica, no sé, siento que no... ¿Qué pasa seguido, Javi? Hay que trabajar en eso. Hay que trabajar fuertemente en eso. Siento yo que no, o sea, no me conecto bien. Sí. Como que solo O sea, te comiste el postre. O sea, exactamente. hace falta algo. Entonces, bueno, en lo personal, para mí no es lo mismo. Yo cuando llego al culto, que soy desde el principio del culto, de la oración, la ofrenda, entonces sí siento que subo en culto. Excelente. Si no, no sé, o sea, no logro, me pasa mucho eso. Yo creo que también muchas veces como músicos como que, yo no sé, nos tomamos como muy a pecho nuestro rol musical y se nos olvida que la adoración no es solo en el altar. Entonces usted ve músicos que eso en el altar quieren saltar, brincar, bajar, tirar todo. Por favor, hermanos, descontrólense y están sentados y ni siquiera levantan las manos. O sea, eso para mí no es coherente. O sea, si tú eres un adorador tocando tu instrumento, cantando y estando en una silla. Sí, sino que a veces como que nosotros queremos es eso, o sea, que la gente empiece a brincar y que empiece a hablar en lenguas y todo. Pero la oración también es el hermano que está ahí sentado y está orando y está diciéndole tal vez en su mente, Sí. Señor, me pasa esto, Ajá. necesito esto. O sea, tenemos como una idea errónea de lo que significa sí. adorar. O sea, como que queremos que la gente se aplaude y llore. Y, no, o sea, hay gente que simplemente siente a Dios de otra manera. Ese tema es bien interesante, la verdad, el tema de también, yo puedo querer que algo suceda, pero es que al final mi trabajo no es hacer que suceda como yo quiero, sino que las cosas sean como el Señor quiere. Claro. Entonces, si yo simplemente hago mi trabajo bien hecho, como lo que hablamos, de prepararnos, de ensayar, de prepararnos espiritualmente, pues Dios nos va a usar.
al final el resultado va a ser que Dios nos use. Y Dios va a usarnos diciéndole una palabra a alguien o con una canción que alguien tal vez toda la semana va a tener en la cabeza y el Señor le va a hablar al corazón, pero tal vez nunca llore, tal vez nunca pase el altar, tal vez nunca se arrodille. Eso ya es, el Señor se encarga, Claro. o sea, no viene como en las manos de nosotros, pero creo que a veces va pegado un poco a nuestro afán de, no sé, como a nuestro ego. Y quiero que hablemos justo de eso, como ustedes sienten que en algún momento han batallado con el reconocimiento, como el afán de ser reconocidos, de, sí, como con el ego. Demasiado. Yo sí. O sea, personalmente ha sido una lucha constante. Ha sido una lucha de... Más que el reconocimiento, es como que uno tiene que aprender a filtrar cosas. Y aprender a filtrar comentarios de la gente también, que eso hace que lo suba a uno. Pero yo siento que el tema del ego uno tiene que aprender a manejarlo, porque hay cierta parte que te impulsa a hacerlo mejor. Obvio. Y es como ese de, no, lo tengo que hacer mejor, tengo que estudiar, tengo que hacer... ¿Para Pero ya- qué? Sí. O sea, porque a veces es con el, porque quiero ser el mejor. Porque quiero ser reconocido o algo Ajá. así. Yo siento que uno tiene que hacerlo bien y los músicos tienen que prepararse. Sí. O sea, eso de que o sea, tiene que ser un músico íntegro. Que los músicos no estudian, que la parte técnica no tienen que estudiar. Pero en cuanto al tema del reconocimiento, yo siento que es un tema que uno tiene que estarse bajando. Pendiente. Estarse bajando. Y no dejar que los comentarios sean buenos o sean malos, como que afecten. Que muchas veces se acerca el hermano y no, te tocas mucho, y entender que realmente nosotros somos un estuche. Realmente lo que está en nosotros es lo que vale. Y lo que está en nosotros simplemente es gracia divina. Y es algo que nos ha dado Dios. Entonces siempre estoy pensando en eso. Lo que yo tengo no es mío, lo que yo tengo no es mío, lo que yo tengo no es mío. Simplemente uno es estuche. Me gusta que Juan usa como mucha metáfora. Sí. que el vestuche, pero sí. Javito. Lo mismo que Juan. Ay, no. El mismo estuche. El mismo estuche que Juan. El No, mismo el suyo estuche, cambia, Juan. el suyo cambia. Sí, bueno, yo así, pues todos, yo creo que todos, pues no solamente el músico, en cualquier área, cualquier persona, pues, no sé, creo yo que quiere ser de pronto reconocido por lo que está haciendo, y más cuando hay de pronto algún esfuerzo de fondo. Yo creo que ahí de pronto, no sé, de pronto lo importante es hasta qué punto yo dejo que ese deseo de reconocimiento afecte mi corazón. Porque si yo permito que ya ese deseo de reconocimiento ya empiece a trabajar mi mente, mi corazón, mira, que es que no me felicitaron, que es que no me dijeron, que es que no me dieron, que es que porque a este sí o porque a ese no, y yo qué. Entonces, ahí creo que es donde nace el problema en el corazón, cuando uno permite que de pronto ese deseo de reconocimiento le afecta a uno ya el corazón, los pensamientos. Porque o sea, no es que uno esté buscando pues tampoco la aprobación o que lo estén exaltando a uno, pero sí, por ejemplo, es chévere, no sé, cuando por ejemplo después de una convención se acerca el misionero, el pastor, muchachos, sonaron muy bien y tal, excelente, eso lo motiva a uno, y no es para uno agrandarse, sino, o sea, chévere, chévere, sí. O sea, se está reconociendo el esfuerzo y sonaron súper bien, eso, lo otro, o sea, le están metiendo, entonces como en el buen sentido de la palabra. Pero si ya dejas que eso empiece ya traiga pensamientos y ya te empieza a dañar el corazón, entonces creo que ahí sí ya está el problema, que a todos nos ha pasado, creería yo. A mí también en algunas ocasiones me ha llegado a pasar y me ha tocado reflexionar y decir, no, pues pedirle a Dios ayuda con eso y ya continuar normal. Yo creo que también
lo que decía Juan de los comentarios, a veces no es muy sabio eso, como, porque yo entiendo que la parte de nosotros como va vinculado a una habilidad, a un talento, entonces como que es muy fácil que vaya al ego, o sea, como el... Sí, pero sabes que también uno tiene que estar muy centrado como músico, o sea, saber uno, porque por ejemplo, yo conozco personas que están, por ejemplo, en un nivel principiante, que están apenas de pronto ahí tocando algunas cositas básicas, y alguien se acerca y les dice, uy, ese man es un monstruo, o sea, mero pianista, no sé, es el duro del... Tienen el ego de un profesional. Exactamente. Entonces también uno, o sea, primero uno siempre tiene que saber que siempre hay alguien mejor que uno. Sí, claro. Siempre, y a mí en lo personal, yo siempre he pensado, para mí es mejor cuando llega un músico que sabe más que uno, porque uno aprende. Entonces, cuando llega otro músico, otro pianista, no, este man toca más que yo. Entonces, no, que el hombre sea el pianista principal y más bien yo ver qué aprendo del hombre y qué armonía hizo y tal, y cogió y envenenó la canción y se le Por cambió ejemplo, eso. es un tema muy importante, ya que lo tocaste, yo no entiendo por qué los músicos de nuestras iglesias Quieren competir. con los mismos músicos de Sí. las iglesias. Sí. O sea, y no hablo de una competición de que sea, no, me está motivando por ser mejor, sino que es como un tema del ego. O sea, como que empiezan a hablar mal del otro, como que no me gustó lo que hizo, cosas así. Antes de ser como unas esponjitas. Sí. O sea, de sentirse como, ok, esta persona lo hace mejor, porfa, enséñame eso. Claro. Y ya tener el conocimiento de él y el mío. O sea, así es que uno Ajá. aprende más. Ajá. Aprende a tener más vocabulario. Pero eso de estar compitiendo, o sea, no le veo razón. Y que yo siento que al final a uno se le olvida que, o a mucha gente se le olvida, que todos nosotros en lo que estamos y donde estamos, literalmente es gracia. O sea, porque gente mejor que uno, lo que decía Javi, hay Demasiados. millones. Y por todos lados. Y por todos sí. lados. Y ahora que ahorita los niños nacen así. O sea, Claro. es impresionante. Uno Una ve- nada más abre Instagram Sí. y esos uno, niños asiáticos. como el algoritmo ¿sabes? le saca solo cosas de uno y uno nada más scrollee y un peladito ahí tocando piano, guitarra. Demasiado. Sí, sí. O sea, una cosa impresionante. Gente demasiado talentosa y yo creo que es importante que uno esté recordando todo el tiempo que el lugar que tienes es porque Dios quiere que lo tengas. El día que a uno se le olvida eso, Dios lo quita usted y pone a otra persona que lo va a hacer mejor, que va a ser humilde, que hay gente más talentosa. O sea, no, uno no está, obviamente sí, debes esforzarte, mejorar, pero no es por su talento, es por la gracia del Señor. O sea, es la gracia del Señor que lo usa usted para que la gente sienta algo especial. Qué bueno que cuando alguien se le acerque a uno y le diga, eres impresionante, el mejor músico del mundo, uno diga, no llevárselo al lado de sí, soy el mejor, mi ego, sino qué lindo que el Señor me está usando para que alguien sienta algo especial. ¿Sabes que a mí, por ejemplo, nunca me ha gustado que me digan, no, No, estás eso. tocando demasiado? Porque, o sea, realmente lo que yo digo es, gracias a Dios. Sí. O sea, Señor, es donde le digo en mi mente, Señor, gracias. Sí, Gracias por darme aún más entendimiento, más conocimiento. Porque a veces creemos que si nosotros no estamos, no va a funcionar. Y es donde el Señor dice, así, "Ah, así. o sea, sí, Ah, o sea, sí. es entender. Sí, sí. Obviamente es una parte espiritual y eso tenemos que cuidarlo mucho. Pero o sea, tampoco sin descuidar la parte del conocimiento, Ajá. de que nos tenemos que preparar demasiado. Sí. O sea, y crecer. O Yo sea, siento que los músicos de la iglesia antes deben de ser los mejores, profesionales, de aprender a leer, aprender a escuchar, aprender a estudiar. O sea, nosotros tenemos todo para eso. Sí. Algo que Javi estaba diciendo ahorita, que también lo quería comentar, era la parte del valor, como de cuando se le acercan y felicitan, sentirnos valorados. ¿Ustedes en algún momento no se han sentido valorados? ¿Sienten que han trabajado en eso? Porque bueno, por lo menos yo sí creo que en algún momento lo he experimentado. O sea, como que uno dice, bueno, es que yo paso muchas horas cuando, por ejemplo, tenemos eventos, convenciones, estamos aquí toda la semana ensayando
y llega como el día del evento y usted dice, es que tal vez no están trayendo el sonido, el mejor sonido, y se pierde, como que uno siente musicalmente que se puede perder parte del trabajo que uno hizo, y uno siente que al final eso también va en que no estamos valorando el trabajo que está haciendo esta gente como equipo. Ajá. Esos cultos en convenciones donde uno preparó toda la alabanza y el culto fue puro programa y programa y programa. Es frustrante. Y le dieron dos canciones a uno nada más. Yo creo que hay momentos en los que uno, pues por lo menos yo sí lo he vivido, como en el que no me he sentido valorada o algún comentario, o como que usted siente que usted solo cuando viene y toca vale. O sea, tal vez no se le acerca su pastor del momento y le dice, estás bien, tal vez usted está desanimado, y uno a veces como que siente que solo es su servicio y no usted como miembro de la congregación. No sé si lo han vivido. Bueno, pues nosotros tenemos que entender también que esto, o sea, que al final pueden que pasen muchas cosas, pero al final uno le está sirviendo a Dios. Obvio. O sea, obviamente ser reconocido es increíble, que a uno le digan, que le den la palmadita, pero tenemos que reconocer que ni siquiera es algo que podamos hacer nosotros. O sea, obviamente hay veces que sí necesitamos de algo más, porque estemos pasando algún momento, bueno, triste, o bueno, pasando algún problema. Pero siento que ahí es donde tenemos que aferrarnos más a Dios. Porque a veces puede pasar que, no sé, por cosas del día, los pastores también son humanos. Sí, obvio. Y es que tal vez tengan ellos problemas y bueno, tengan muchas cosas. Y no se acercó hacia mí. Ajá. Pero yo tengo uno que sí, que es mi pastor, o sea. Ajá. Y es estar en constante como comunicación con Dios. Dejar todas las cargas sobre Él. Y ahí es donde cuando uno empieza como a entender eso, es cuando uno empieza, ok, esta persona no me dijo, está bien. El pastor no se acercó, está bien. Porque tengo uno que sí me está solucionando algo. Y ahí es donde yo creo que empieza a cambiar nuestro pensamiento. Ajá. Y que uno no se deja como que esos desánimos lo alejen. Porque yo siento que esta parte emocional, pues todo el mundo la tiene, y todos tenemos como tiempos que nos podemos sentir un poco decaídos por algún tema, etcétera, etcétera. Pero lo que decía Juan, cuando yo entiendo a quién le sirvo, que puedo acudir a él, aunque nadie esté, pues no dejo que estas cosas me saquen, antes me fortalecen. Claro. Espiritualmente. Es importante también tener como personas, yo les llamo como personas de seguridad, o sea, como las personas flotadores, que yo pueda, cuando sienta que me estoy hundiendo, sienta que puedo tener una palabra de esa persona. Saber escoger a las personas que están en nuestro entorno. Porque hay muchas personas que edifican, y hay otras personas que te van a decir, no, pues si el pastor no te dijo, vete de esa iglesia, o sea, sí, cambia de esa iglesia o cualquier cosa. Pero es como tener como el flotador, o sea, sí, alguien que pueda levantarlo. Eso también es muy importante, siento yo. Javi, ¿tú cómo has hecho para, si en algún momento has pasado como eso que hablamos, como un tiempo de desánimo, como para salir de eso? Para salir del desánimo, bueno, yo lo que siempre he tratado, cuando he estado de pronto así desmotivado, desanimado, es más bien tratar de estar más, para no alejarme o dejar de pronto de tocar o de lo ansioso, sino que más bien estar más, pues por lo menos en mi caso personal, ¿verdad? Puede que ser que otras personas hagan cosas diferentes. Pero a mí me ha funcionado mucho más bien meterme más todavía, porque siempre me ha pasado que cuando yo estoy desanimado, así pues como dicen, ya quiero uno tirar la toalla, ya como que uno se mete más y en el momento otra vez como que recupera uno ese ánimo.
Entonces, o uno, por ejemplo, no sé, está ahí usando, por ejemplo, si estoy desanimado de venir a la iglesia, igual vengo, porque yo sé que en cualquier momentico alguna palabra la sueltan por ahí y tome. Y entonces ya una vez otra vez Se recarga. se recarga Sí, otra sí, vez. Entonces yo nunca, de hecho, de mi adolescencia, siempre así yo estuviera así, mejor dicho, más frío, Más paleta. el más paleta, el más paleta, yo siempre iba a los cultos. O sea, yo siempre, así fuera el que sentara atrás, hablaba paja ahí con los amigos, lo que sea. Yo siempre, y casi que efectivo, o sea, en cualquier momento, alguna palabra, alguna preca, y ya otra vez uno se encarrilaba otra vez, o se motivaba otra vez. Entonces, a mí, pues, en lo personal, ha sido como digamos, como la técnica que he usado, o sea, no alejarme ni decir, no, que este me dijo, que tal, o que, no, sino más bien estar ahí más metido. ¿Y ustedes creen que un músico debe servir pasando por un tiempo de una crisis espiritual? Porque yo siento que como músicos o sea, mucha gente no sabe discernir Es que depende de la cuando- crisis. Ajá. Porque, o sea, ya es un tema, no sé, de pecado oculto, Sí, cosas si es así, un tema ya, moral o Moral. algo así, ya sí, ya es otra cosa. Pero yo sí, por desánimo no, porque o sea, si fuera por desánimo o así, pues nadie serviría, todo el mundo mantuviera ahí. La iglesia de los deprimidos, pues somos aquí. Sí, todo el tiempo yo en autodisciplina, cada 2 meses. ¿Alguna vez se han disciplinado solos? Yo sí, yo también. Me hago el ¿En loco. serio? Sí, sí, sí. Pero cortas, como Pero es de- como un tema de conciencia, ¿cierto? Sí, 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 pero sí, o sea, o sea, si no tiene nada que ver, pues así, con ya, pues digamos que pecado oculto, doble vida y cosas así, yo creo que uno puede seguir sirviendo lo mismo que te decía ahora, o sea, o ya, porque a mí me ha pasado que a veces uno llega a tocar y siente uno como que, o sea, como que de pronto uno no tiene nada para dar más que ejecutar el instrumento, pero ya empieza el culto, empieza la alabanza, empieza la oración y ya uno siente como se va reargullendo, o sea, como se Es va que eso es muy metiendo. importante, o sea, Sí. entender que nosotros también somos hijos de Dios y Sí. necesitamos palabra también. sí. O sea, no es solo como dar y dar y dar, sino realmente recibir. Ajá. Y aprovechar los tiempos en los que uno puede recibir. Porque a veces uno, pues, canta. Sí, está muy adora. enfocado en lo técnico, en lo que Ajá. está pasando, no, que no sonó este micrófono, que Sí. no está sonando la línea y a veces descuidamos realmente lo que necesitamos. Por eso es muy importante estudiar y ensayar, Sí, para ya no estar pensando en la parte técnica, sino, no, cómo da este acorde, sino realmente conectarse. disfrutar Sí, sí, también. Yo siento que uno, el estrés de cuando usted sabe que todo está siendo improvisado, no lo deja disfrutar de un culto bien. Sí, obvio. O sea, todo el tiempo tiene que estar pendiente, qué está pasando, pero si usted ya ensayó y solo está ejecutando, usted disfruta el tiempo de Sí, se y puede al preocupar final- en otras cosas. Exacto. Y al final, pues también, obviamente uno esto lo hace también porque le apasiona y le gusta. Y debería ser un tiempo de disfrute, adorar al Señor. Sí. No un tiempo ahí como de... No, y que el De resto puro de la banda, estrés. del grupo también ensayo, porque a veces uno llega ensayado Quéjese, y uno no sabe quéjese, todo, Javi. Sí, claro. y el del bajo de la guitarra no se sabe, El de la los acordes, batería. el de la batería no está haciendo el ¿Quieres ritmo. decir algo, Javi? Javi, con nombre, con nombre. No digo nombres, pero lo estoy mirando. No, claro, eso es muy importante. Entonces, eso a veces, aunque uno quiera, a mí en lo personal, yo trato de que no me afecte, pero a veces sí le causa una molestia, Obvio. porque pasó uno a la menor y el otro pasó a re menor, o yo que sea que otra cosa. Pero por eso tenemos que también entender que somos una banda. O sea, por ejemplo, yo he escuchado comentarios de, no, el pianista es el más importante. O sea, todos tenemos que ir en una cohesión. Sí. O sea, si no ensayó el baterista, obviamente lo que haga el pianista va a ser, no se va a Claro. escuchar bien. O sea, y entender que todos tenemos que trabajar en pro de eso. Eso que Javi dice de la rabiecita, La rabia santa. la La rabia rabia santa. santa, ajá. ¿Cómo se puede corregir a alguien que cae mucho o cuando el grupo está cayendo mucho en esto sin destruir, sin que termine siendo como problemático?
cuando la falta de disciplina se siente en el grupo. Yo siento que uno tiene que aprender y saber decir las cosas. Obviamente siempre desde la base del respeto. Siempre. O sea, pero te pongo un ejemplo porque eso fue una escuela para mí, porque cuando tenía como 9, 10, 11 añitos, mi papá lo mandaron para una iglesia en Cali, que eran los mejores músicos de casi del distrito. Y, o sea, ellos llegaban tocando toda la vida y eran, sí, ya estaban mayores y tocaban demasiado. Entonces yo empezaba a tocar, a mí solo me pasaban a tocar los domingos en la mañana en el coro de los niños. Okay. Solo un corito. Yo me preparaba toda la semana y cuando me bajaba de tocar, el pianista, el que era más teso, me decía, ¿tú qué haces aquí? Tú no sirves para esto. Y yo me ponía a llorar. Oh. Y eran todos los domingos así. ¿Tú por qué estás tocando esto si tú no sirves para esto? ¿Ahí tocas batería o guitarra? Sí, batería. Okay. Entonces yo siento que eso también fue una escuela. Y fue algo de que hizo que sacara más callito. Okay. Ahorita hay bueno, de pronto esta generación o cosas más así. Cristales. O sea, que uno no les puede decir nada porque ya, que me voy de la iglesia, bueno. Siento que uno tiene que tener la madurez para decir las cosas y para recibirlas. Sí. Obviamente desde el respeto. Sí. Obviamente yo no te voy a hacer sentir mal porque realmente esto no es algo ni para mí ni para él. Pero sí tratar de buscar como la excelencia, siempre. Y siento que esa es la base del respeto. Saber decir las cosas, tener como ese discernimiento también para poder decirlas. Ok. Pero eso que tú decías de la gente más cristal, yo creo que nosotros que estamos más grandes lo entendemos mejor. Sí, porque uno, pues, me voy a quejar de Jessica. Voy a aprovechar que no está. Cuando yo empecé a cantar... Llámela a decir. La voy a llamar, la voy a decir. Me humilló. Cuando yo empecé a cantar, Jessica a uno le gritaba mucho. Uy, no. Y no le gritaba uno en los ensayos, le gritaba en los cultos. O sea, ella tocaba y le gritaba a uno, ¡estás afinada! Y yo en media canción, y yo me acuerdo que yo me asustaba y... Yo no sé por qué ella creía que la gente aquí no escuchaba, porque obviamente todo el mundo se daba cuenta, o sea... Lo que todo el mundo lo está viendo a uno. Ajá, obvio. Entonces la pena de uno saber que uno está haciendo que suene mal. Pero yo creo que a mí eso... Yo nunca dije como, ay, no voy a dejar ya. O sea, y si lo dije un día y al otro día ya no. Entonces como que eso me animó a mejorar. A que me mandaran, yo le decía, pues mándame audios de las canciones o dígame qué es lo que estoy haciendo mal. Y ahora, pues obviamente hay una generación musical, gente más joven que esas cosas no las van a aguantar. Y que no soportan que les digan nada. Sí, que... Y otra cosa que tú estabas mencionando, y es como un consejo para las personas que nos están viendo, y es como que corrijamos en privado. Sí. O sea, no hagamos sentir mal a la gente que de verdad nos está apoyando. Sí. O sea, esa otra persona que está ahí, que lo está haciendo mal, también está haciendo un sacrificio. No a la misma, digamos, a la misma altura, o no se preparó tanto, pero es algo que también nos está como ayudando a nosotros. Sí. Entonces, si hay algo que decir, procuremos bueno, terminamos el servicio, y uno llama a esa persona, mira, te faltó esto. Y yo creo que esa persona te va a agradecer. Sí. Y a veces, bueno, nosotros que lo entendemos y que crecimos como con esa generación de, nos decían cosas y como que para adelante, vamos. Sí. Pero hay gente que empieza a crecer con resentimiento. Porque o los le puede hicimos sacar, quedar eso mal. los puede sacar Sí, de claro, la iglesia. Demasiado. Perfectamente. Entonces, por eso es mejor corregir en privado y felicitar en público. Sí. Y entender como el nivel en el que está el músico. Porque a veces hay gente que está empezando y se les exige como si fueran personas que llevan 10 años en el grupo de alabanza. Creo que hay personas, o sea, un líder tiene que tener la capacidad de empatizar y decir, bueno, en este momento, en el nivel que va, obviamente ver el potencial, pero entender que pues, puede que usted no esté listo para hacer este solo de guitarra, esta canción todavía.
y no hacer sentir mal a una persona porque está iniciando y no puede hacer ciertas cosas aún. Sí, claro. Entonces, Pero ahí es donde vamos otra vez con el discernimiento. O sea, siento que cuando tú estás conectado con Dios y Dios te da las palabras para poder decir las cosas y para saber cómo decirlas y cuándo decirlas, es como que tú entiendes que estás haciendo las cosas bien y estás edificando. Entonces, por eso, otra vez más el discernimiento. ok. Y pregunta. Pregunte. ¿Ustedes creen que hay personas, preguntaré, que no están aptas para estar en el grupo de alabanza? Sí. Sí, definitivamente. Y ok, ¿qué O sea, hace eso? Ajá. hay, a ver, esa, bueno, digamos, las personas, los hermanos, digamos, en la iglesia, que tienen talento, o sea, que nacieron con talento Y hay otros que también están lentos. y hay otros que Malísimo hechicero. y hay otros que Cositas no que uno tienen piensa. talento. Pero no dice. No, hay otros que no tienen talento, pero tienen disciplina. Ya. Entonces, pues el que no tiene talento, pero ha tenido la disciplina, yo pues conozco personas que no son muy talentosas, pero han tenido la disciplina de ponerse a estudiar y de tratar de... Y ¿Tú han crees que logrado... la disciplina vence el talento? Yo soy de los que piensa que la disciplina vence al talento hasta cierto punto. Sí, yo creo que no un 100. Sí, no al 100%, porque sí, bueno, es que son casos extremos. Yo conozco, por ejemplo, un guitarrista que es profesional, que es de la iglesia. Él es licenciado, posgrado, magister, y él dice que es una partitura y te la lee al instante y te ejecuta las canciones más complicadas que tú puedas escuchar. Pero si lo pones a tocar en un culto, no es capaz de tocar una canción de la iglesia. O Oye, si lo pones a improvisar, hay que tampoco. tocar ese punto. Yo siento que hay, bueno, esto va a sonar súper funable, pero yo siento que hay músicos de culto, hay músicos de eventos, hay músicos de conciertos, hay músicos de convenciones. Y no hay un músico para todo. Sí. Sí, que Esa- yo, esa- digamos. preparado. Sino que esa es la vaina, o sea, tratar de unificar todos esos conocimientos. Por ejemplo, hay varios tipos y yo me considero un músico de sesión. Músicos de sesión son los que graban, los que graban en las canciones, los que meten al estudio. Yo me gusta más estar en el estudio que estar tocando en vivo. Ok. Porque uno en vivo no puede controlar muchas cosas. Ya sea lo del sonido, que no me escucho, bueno, pasan muchos factores. Y como que estar en el estudio es un ambiente más controlado. Pero los músicos de estudio tienen que ser más profesionales. Porque grabándote todo se escucha. Entonces hay músicos para todo. Continúa con la historia Sigue. del guitarrista. Ah, sí. Porque es guitarrista. No, el maestro es eso o sea, ejecutando el instrumento. Pero no tiene como de pronto ese oído de una persona que tiene el talento nato, digamos, que nació Ok. con Nosotros ese en Colombia talento. le decimos chisguero. Chisguero. Sí. O sea, como que puede resolver donde sea. Ok. Exactamente. Y pues nació con ese talento, pero vamos a lo mismo, lo que decía Juan ahora, si no tiene disciplina, si no estudia, entonces ahí Complicado. se complica. Y el instrumento, la verdad es que si tú estudias algo y no lo seguiste estudiando, ya en unos meses ya uno se lo olvida y ya uno pierde. Por eso uno tiene que estar destreza. estudiando todos los días. Todo el Sí. tiempo. O sea, sí. todos los días. Y hay algo que es muy desagradecido también en los músicos. Es que si tú dejas de tocar una semana, te vas a antiesar. O sea, Sí. los dedos ya no van a estar así con la misma agilidad. Y por eso uno tiene que todos los días estar. Vamos a sacarle 30, 40 minutos, una hora Al a otro instrumento. Pero entonces, volviendo al tema de personas Del que tal vez no principio. están capacitadas. Yo, la primero, ¿qué es la música? ¿Cómo te No, llamas? sí, porque es que, o sea, definitivamente y no sé, o sea, la persona también tiene que, pues obviamente hay personas que por más que uno de pronto les hable, digamos que en secreto o Sí. pues, de una forma como Privada. privada, igual se ofenden. Ajá.
Entonces, porque hay personas que sí definitivamente, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, algunos hermanos que dirigen las alabanzas, que no son músicos y por ejemplo son desentonados. Y por más que, o sea, por más que no les da, siempre van a cantar desentonados. Entonces, Entonces, ¿qué hacer? Okay. ¿Qué hacer cuando yo tengo un equipo en el que tengo personas que atrasan el trabajo del grupo? Porque si... Dios le bendiga. Ajá, porque Suerte que te eso es digo. complicado y eso pasa mucho cuando a veces tú tienes una iglesia, este es tu grupo de alabanza, estás acostumbrado a trabajar con ellos, pero no sé, llegas a otra congregación y usted dice, no sé, de 5 vocalistas, 2 afinan Es y que- 3 no, el baterista. Entonces, y estas personas, uno habla con ellos, mira, practica esto, mejora esto, pero pues tal vez, no sé, no es su prioridad, les gusta pero no tanto, no están tan interesados o tal vez no tienen la habilidad. Pero sabes que es algo irónico porque cuando tú empiezas a mejorar tu entorno y tú mismo, las mismas personas que no lo están haciendo bien se van a sentir mal y ellas mismas se van sacando solitas. Yo siento que hay que trabajar en lo de uno, estar preparándose, estar formando, porque nosotros estamos llamados a formar. sí, no, y esas personas igual que le tienen esa situación, pues tampoco la idea es sacarlos o Obvio, y definitivamente eso no no. es lo que uno va a querer. Exactamente, sí. O sea, lo ideal es siempre pues en la iglesia, en la congregación, tener un grupo secundario, por ejemplo. No sé, pues yo empecé tocando, cuando ya empecé a tocar ya más en forma en la iglesia, yo tocaba los jueves en culto de orcas. Los miércoles en la mañana. Del ayuno. Los miércoles en la mañana. La morada. En la central de Barranquilla hacían 3 escuelas dominicales, o creo que las hacen todavía. Yo tocaba en la primera, que era como a las, no sé, 7 de la mañana. hace Pero mira que muchos sí, años. y eso es hablar, por ejemplo, yo tocaba solo los domingos en el del niño. Y eso es otro punto, es que la gente no quiere vivir procesos en este momento. La gente solo quiere, no, que llamen Van a a convenciones, convenciones y nada. cosas, pero ya la gente, y hay algo que he tenido muy claro siempre y es respetar, esto, bueno, también va a sonar raro, pero como respetar los rangos. O sea, si yo crecí viendo a una persona y que me enseñó demasiado, que sé que tiene mucho sacrificio por delante y todo, respetar esos procesos. Sí. O sea, no querer igualarme a gente que lleva trabajando muchos años y bueno, siempre como estar enfocado en eso. Sí, sí. Pero pues hay mucha gente que no quiere Que no vivir, lo respeta tampoco en ese momento que y no que no- quiere vivir ese proceso. Y por eso también a veces surgen como malos momentos, porque hay cosas para las que uno no está listo. Sí, obvio. Y cuando Dios lo pone a uno es porque Sí. ya es el momento. O sea, ya es el momento. No digo que no. Por ejemplo, cuando yo empecé cantando acá en la iglesia, nosotros empezamos a cantar porque los sábados no había nadie que quisiera cantar. O sea, como que el grupo de alabanza no venía. Entonces, en realidad empezamos como en los cultos de niños y después en ¿Y todavía pasa eso o no? no, sí, ahora venimos. Entonces, hicimos como un grupito de adolescentes, ahí estaba Nico, Dani, Santi, bueno, El Nico. varios. Nico. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues empezamos a cantar en los cultos de jóvenes. Nos veníamos como a la 1 de la tarde a ensayar hasta la hora del culto. Y ya a la hora del culto, pues tocamos lo que ensayamos todo el día. Y era así, éramos súper apasionados, veníamos muchas horas, ensayábamos muchísimo y sonaba feo, pero yo no les puedo explicar lo feo. O sea, Daniel no sabía transportar canciones, entonces él me tocaba los tonos en hombre, o sea, los originales. Y yo gritaba, uy, no, yo no sé los hermanos cómo no se iban. O sea, de verdad, creo que hay como un video por ahí, a veces lo escucho. Adjuntamos video de eso. Nos juntamos evidencia. Un cortecito ahí. Y de hecho como que ese es el proceso en el que poco a poco, obviamente ensayamos, pues empezó a sonar un poquito mejor, y así hasta que llega el momento en el que usted le dice, canten esta dominical, o toquen esta dominical. Pero para que llegue ese momento pasa Sí, mucho hay tiempo. procesos. Correcto. Ajá, pasa mucho tiempo, hay mucho esfuerzo, hay mucha frustración, ridiculización, no, muchas cosas pues en los que uno dice,
qué penita, pues como sonaba, etcétera, Pero toca hacerlo. pero o sea, toca, ajá, es algo exacto. que uno tiene que vivir. Exacto. Yo Necesario. siento que es algo que le saca callito a uno. Sí. O sea, le saca esa... Ya cuando a uno le pasa es como que... Ay, es o bonito. sea, ya me pasó. Sí, O sea, es bonito. Es bonito ese proceso. Pero sí, eso que dices del proceso, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. ¿Ustedes tienen una experiencia de algo que como que sintieron mucha pena cantando, tocando? ¿O alguna experiencia que tengan así como muy presente? No, muchas. Es que eso es la vida de uno, o sea. La sí, o pena, sea, pasar sí, pena. Pasar pena. Da vergüenza por todo lado. O sea, algo en específico no, pero sí, o sea, que hay veces que uno no está en el mejor día y está Sí. por otro tono, uno no escucha, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Pero es normal. Sí, O sea, decirle a la gente que también esto es normal. sí, O sea, somos humanos, nos equivocamos. Pero yo siento que bueno, nosotros como en la parte técnica, es como que el show debe continuar. sí. O sea, si hay cosas que no, por ejemplo, a mí en la convención, en esta, Sí. en la que pasamos, se me rompió una cuerda y venía un solo. ¿Qué me tocó hacer? Quitarla, afinar y seguir. La gente no se dio cuenta de nada. Sí. O sea, pero uno como tratar de... yo me di cuenta. No, jamás. Jamás. Ni yo me di cuenta. Pues es como tratar de mitigar eso. No dejar que un mal momento Te afecte te, todo lo ajá, otro. te o sea, arruina toda sí, la sí, sí. alabanza. Eso es súper importante porque a veces, pues, una canción no salió, ahora que uno usa secuencias, no sé, no la escuchaba. A nosotros nos pasó como que hubo un corte en la convención y ya los monitores, ya no se escuchaba nada, yo no escuchaba al solista. Entonces uno resuelva, o sea, no puede dejar de cantar, no puede dejar de hacer su servicio, tampoco puede preocuparse solo por la parte técnica, porque al final nuestro trabajo es ministrar, y cuando uno está como en esos momentos de tensión y de estrés, eso se transmite, o sea, la gente lo siente. Sí, claro. También. Entonces, lo que decía Juan es súper importante, y bueno, yo creo que ya para ir terminando, amigos. ¿Por qué? Muy buena la charla, muy buena la charla. Ya viene el almuerzo. ya viene el almuerzo. Si mañana a ustedes le quitaran su instrumento, pues el talento que tienen, o pues por X o Y razón no pudieran seguir tocando, ¿ustedes creen que seguirían siendo unos adoradores? ¿Qué los haría adoradores? Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, es que, o sea, la oración no solamente va ligada pues al tema de ejecutar un instrumento, sino a mi vida de devoción y, pues no solamente tocar un instrumento, sino en mi comportamiento, en mi actuar, en mi caminar. Pero no sé, si a mí quitaran el poder tocar un instrumento, o no sé, yo creo que perdería sentido la vida de uno, creo, porque no, o sea, No se imagina uno no, como... no, Uy, no, mamá. Sí, no. sí. Y yo creo que pues lo que hablamos nosotros... Un accidente y perdí las manitos yo guardo. Javi, O sea, Tocó el Javi piano todo exagerado, con los dedos. con los pies. no, pero ahí es donde Con los voy. pies. Yo creo que si a mí me quitaran todo, yo buscaría la manera de hacer algo. O sea, de adorarlo con lo que tenga. Sí, Porque yo siento que a uno no lo hace su instrumento, no. pero sí es como que buscaría la manera de hacerlo. de Pero sí cualquier siento que manera. termina siendo una forma de comunicación con Dios que uno desarrolla. O sea, No, y quieres que te diga algo, o sea, sí, y he pasado momentos muy duros. Y los momentos donde me he querido ir, que no quisiera venir, pero es raro decirlo, pero ahí ha estado mi guitarra y es como que eso me ha motivado a seguir. Y es como que la música, obviamente primero Dios, pero la música me ha salvado de no irme, de no Cometer muchos errores. descarriarme o algo así. Siento que Dios
me ha dado ese privilegio. Sí. Y es como que si no tuviera mi instrumento, trataría de alabarlo con otra cosa. Sí. No, y la verdad es que uno termina desarrollando algo con... O sea, cuando Javi toca el piano, cuando tú tocas la guitarra, cuando yo canto, yo siento que uno termina siendo una forma de expresión, un lenguaje de Dios y uno. Claro. O sea, en el que Dios, a través de una canción que uno siempre ha cantado, pero hoy la canté y Dios me habló demasiadas cosas, sentí muchas cosas especiales. Solo Pero qué lo bonito eso, entendemos ¿no? él y yo. Al final, nosotros tocando no es que estemos haciendo acordes o que estemos haciendo alguna melodía, sino que realmente estamos teniendo una conversación con Dios Ajá, desde nuestro instrumento. ajá. Es como que la gente, por ejemplo, me ha pasado, estábamos de gira en ese tiempo con la banda que se llamaba Celeste, ahorita TS, y empezamos a tocar Impactante. Y apenas empezamos a tocar, una pelada, como que, bueno, una muchacha, se empezó como a manifestar un espíritu. Y decía, no canten eso, no canten eso. Y fue como que empezamos a tocar y empezamos a ministrar. Y como que la persona fue libre. Sí, O sea, entender que nosotros estamos guerreando con algo más. demasiado. De solo hacer música, Ajá. de solo hacer. Y como que realmente, eso fue es muy bonito lo que dijiste. Estamos en una conversación con Dios. Y es que a uno se le olvida el poder que tiene la alabanza. O sea, uno es demasiado privilegiado de que Dios lo use como un instrumento para algo tan grande. Porque si uno lee la Biblia, lo que decía Juan ahora de que el músico tiene que leer la Biblia, tiene que aprender de Dios, porque era un arma de guerra en la antigüedad. O sea, adelante del ejército iban los músicos. Y eso para mí tiene una connotación demasiado poderosa. O sea, para el Señor, la alabanza es, antes que una lanza, antes que una espada, la alabanza es mucho más poderosa. Entonces, No, y cuando había empezado a tocar, como que los demonios huían. O sea, eso me parece increíble. Sanidades, o sea, hay demasiadas cosas que no suceden a veces porque no sé si uno como que no entiende o no deja que el Señor... Es como que no le da la importancia Ajá. a lo que está haciendo. Exacto. Es como que, no, solo estoy cantando, solo estoy dirigiendo la alabanza, pero realmente detrás de todo esto hay cosas muy heavies que, o sea, realmente necesitan como de prestarle atención. De saber que no es de nosotros, es una guerra entre espíritus. Sí. O sea, es algo mucho más allá. Entonces, entender que realmente lo que estamos haciendo, nunca estamos haciendo solo música, Sí. sino va siempre mucho más allá. Bueno, no sé si quieran decir algo más. Bueno, motivar a las personas que nos están viendo. Realmente es un sistema íntegro. O sea, tienes que ser un músico apasionado por tu instrumento, tienes que conocer tu instrumento, tienes que ensayar, tienes que, o sea, ser el mejor músico. El mejor músico, tanto técnico como ministerial, tener ese discernimiento, buscar más a Dios. Y es como siempre mantenerse humilde. Sí. Y estar como apresto y ser como esas esponjitas de que cualquier persona te puede enseñar algo. Y también, o sea, como que, por ejemplo, yo miro muchos músicos, así no sean personas que toquen mi mismo instrumento, o sea, que sean pianistas, que sean bateristas, pero siempre estoy aprendiendo algo. Entonces, eso es otro consejo, o sea, como que los músicos, si no es de tu mismo instrumento, puedes aprender de los otros músicos. Ya sea el tiempo, ya sea el groove, bueno, muchas cosas más. Pero mantenerse siempre como en ese sistema de recolectar información. Y bueno, muchas gracias. Javito. Lo mismo que Juan. Ay, Javi, no puede ser. Lo mismo que Juan. Lo mismo que Juan. No, sí, eso mismo. No sé si en o edición sea, le pueden poner lo mismo que Juan en la Sí, camisa. por favor. sí, la GPT, lo mismo que Juan. No, sí, eso mismo. O sea, la verdad es que uno tiene que apasionarse. Si uno no se apasiona por las cosas, es muy difícil. Hay que buscar la forma. Ahorita hay muchos recursos. O sea, es impresionante la cantidad de recursos que hay en internet.
Antes era, hace años más bien los músicos eran muy guardados con la información. Era como que yo sé cómo se hace eso, pero el dato no te lo pasaban. Sí, O sí, sea, sí, de sí. ser una, o sea, yo sé tal técnica o tal progresión, cómo se hace, pero era muy difícil tener información. Y ahorita prácticamente cualquier información la encuentra uno, progresión, o sea, lo que sea, se encuentra. Entonces aprovechar todos esos recursos, la verdad que eh, hay que apasionarse Sí. por lo que uno está haciendo, si no es muy difícil. Sí, yo pues lo último que podría decir es aconsejar a los músicos, a la gente que tal vez se quedó en este conversatorio y que le interesa también, que le gusta, que no sabe por dónde iniciar. Em, Estamos dando clase de música. yo aquí, así, aquí hay maestros musicales. No, hay mucha gente a la que se pueden acercar que van a estar abiertos a darles información, a compartir, a decirles, aprendan a escuchar líderes, a escuchar gente que les diga, tal vez no hagas esto así, hazlo de otra forma. O sea, seamos humildes para crecer, para hacer las cosas mejor, porque al final yo creo que la excelencia, si la gente del mundo se esfuerza tanto para hacer las cosas bien, uno como hijo de Dios debería siempre buscar, El doble, claro. sí, o sea, porque lo que yo hago al final no tiene un sentido muchísimo más poderoso que el conseguir dinero, que tener más recursos, reconocimiento, sino que es para darle gloria a Dios, y eso debería ser la inspiración más grande de esfuerzo para nosotros. Y pues no, que nos acerquemos a Dios. Yo creo que unos músicos, si nuestra iglesia, con todo el talento que tiene, con toda la habilidad de gente que hay, los músicos también nos llenáramos mucho de Dios, lo que hablamos ahora, cosas súper poderosas sucederían a través de la alabanza. Y no sería extraño ver a alguien que es liberada, como lo que contaba Juan ahorita, o gente que es sana a través de la alabanza, sino que lo veríamos mucho. Entonces, ojalá todos los músicos nos inspiráramos a buscar más de Dios, que creo que eso es lo más importante. Bueno, gracias a todos los que se quedaron. Compartan esto a mucha gente que le va a ayudar, que va a ser de bendición, y estén pendientes de los próximos episodios. Dios los bendiga. Chao. Bye, Gracias. bye. Bye.